Y hoy segunda vuelta electoral en Argentina, unas presidenciales muy polarizadas en las que se enfrentan el peronista Massa y el ultraliberal Milei. Dos visiones opuestas sobre el futuro del país llegan además prácticamente en empate técnico. Allí en Buenos Aires contamos con un amplio despliegue informativo con Sagrario García Mascaraque, también Javier Gutiérrez y Marcos López. Marcos, buenas tardes desde Madrid. Hola, buenos días desde Buenos Aires, desde Plaza de Mayo, el punto central de la política argentina a lo largo de su historia, en estas elecciones marcadas desde el minuto 1 por el terremoto político que supuso la aparición en escena de alguien como Javier Milei, que tiene una ligerísima ventaja en los sondeos, pero recordemos que en la primera vuelta quien obtuvo más votos fue Sergio Massa, así que está todo muy abierto. Los colegios llevan algo más de 3 horas abiertos y en uno de ellos está la corresponsal de esta casa en Buenos Aires, Sagrario García Mascaraque. Adelante, Sagrario. Hola, buenas tardes. En Argentina el voto es obligatorio y eso puede favorecer una alta participación. Pero estas elecciones están marcadas por la incertidumbre. Hay un amplísimo universo de indecisos, casi 5 millones de votantes según los sondeos, indecisos entre mantener al peronismo en el poder con Sergio Massa o dar un salto hacia lo desconocido con el ultraliberal Javier Milei. Y una de las claves de estas elecciones va a estar en el voto de la derecha tradicional, esa fuerza que quedó en tercer lugar en la primera vuelta de los comicios. La conservadora Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri han mostrado su apoyo públicamente al ultraliberal Javier Milei, pero hay una parte de ese electorado de la derecha tradicional que no ve con buenos ojos a Javier Milei. Consideran que es un extremista. Massa, por su parte, trata de retener el poder para el peronismo, pero con una estrategia muy clara, distanciándose de los sucesivos gobiernos peronistas y de su gestión económica, del actual presidente Alberto Fernández o de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En primera vuelta dio la sorpresa y se impuso a Milei, y eso que es ministro de Economía, en una economía argentina que está en caída libre, con un 142% de inflación y con 4 de cada 10 argentinos viviendo bajo el umbral de la pobreza. Frente a un Milei radical de propuestas antisistema, Massa se ha presentado ante la sociedad argentina como un hombre de Estado conciliador. Propone un gobierno de unidad nacional en el que se integren también figuras de la oposición y grandes reformas para salir de la crisis económica. Y no ha escatimado esfuerzos en sembrar el miedo a lo desconocido que representa Javier Milei. Veremos si esa estrategia hoy le vale y se convierte finalmente en presidente de la República. Sergio Massa o Javier Milei es el dilema impensable. A un lado, el ministro de la inflación disparada asumió la cartera en medio de la crisis. Suele decir que en la tormenta agarra el timón y no lo suelta. Este abogado lleva 30 años en política con un objetivo: ser presidente. Lo intentó en 2015. Pragmático y camaleónico, se codea con todos. Fue jefe de ministros con Cristina Fernández de Kirchner. Rompió con ella, un traidor para ese espacio. Hicieron las paces, se sumó al gobierno y tras las peleas internas vio su oportunidad. Massa, un astuto, un tipo que conoce, que si fuese en una película italiana de la década del 70 sería el primer ministro de Italia, ¿no? Como uno de esos tipos que conoce todos los engranajes, los sótanos del poder argentino. Al otro lado, un cambio radical. El ultraliberal Javier Milei se define como anarcocapitalista. Quiere reducir al mínimo el Estado en favor del mercado, aplastar la inflación y dolarizar la economía. Este economista saltó de la televisión a la política hace 2 años. Su estilo agresivo, excéntrico y sus excesos verbales han cautivado a parte de los argentinos enojados con los políticos y las sucesivas crisis económicas. Milei es la expresión de una bronca argentina. Es eso. Es una expresión de una bronca argentina y la expresión de una sociedad y una economía que lentamente que salen de los límites que el kirchnerismo le planteó. Gane quien gane esta elección, empieza un nuevo ciclo político en un país polarizado.